Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Y seguimos en esta tarde por la radio de la Universidad Pública y Plural. Vamos con el reportaje, la entrevista tradicional de este Pipo Radio. La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Estamos al aire, si les molesta hacemos el programa, ¿les parece algo a usted que siempre está distraído? No. ¿En el colegio lo sacaba mucho la maestra? No, ya le conté que no. Mentiroso, No. Mentirosa la maestra. Usted estaba enamorado de la maestra. ¿De cuál? La de tercero G. No. Yo tenía G en mi No, época, no. había muchos cursos así. No, alguna profesora sí, maestra no. Alguna profesora, de más grande, dice usted. Poco. En la nocturna. Bueno, estamos con la doctora Matilde Busi, que es un gusto, hemos trabajado juntos Muchas con gracias. la Chinita durante muchos Exactamente. años, no nos descubrieron todavía, eso es muy bueno, Matilde. Tal cual. Pero en la semana me manda un sello, ¿sí? Que dice perito médica especialista en diagnóstico por imágenes del cuerpo médico forense. Yo dije, Todo chao, eso. Chao. Bueno, es un nombre un poco extenso. Para una vieja aspiración tuya. Sí, en realidad es un cargo al que pude llegar por concurso y implica formar parte de los médicos que integramos el cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, y actuamos como auxiliares de la justicia en aquellos casos de la justicia penal o incluso de la justicia federal en los que los jueces Requieren. exactamente hacen preguntas específicas sobre distintos casos en temas que tienen que ver con cuestiones médicas de diferentes especialidades, y yo entonces soy especialista en diagnóstico por imágenes. Exacto, por ejemplo, la llama a Lorenzetti y dice, tengo un dolorcito acá. ¿Usted lo tiene que atender o no a Lorenzetti? No, ese es otro tipo. Es otro tipo de Eso es médico. medicina asistencial, Así claro. que no es la suya. No, nosotros estamos para otro tipo de actividades y para contestar otro tipo de preguntas. Exactamente. Bueno, muy bien, pero antes, para ir rompiendo el hielo, porque Bueno. el público vio que se renueva. Es verdad. Y usted tiene una larga historia en la zona de Belgrano. Bueno, sí. Sí, claro. yo- Fue conocida. No, no Pepita tanto. la pistolera no, pero era conocida tanto. en Belgrano. No tanto, sí, nací en el barrio de Belgrano, hice toda la escuela primaria y secundaria en el barrio de Belgrano hasta que entré a la facultad. Claro, pero antes de eso, ¿cuándo? Sí. ¿Cuáles eran los institutos Bueno, penales yo iba- donde estuvo No, yo internada? iba a un colegio de monjas. Mire usted. Sí, que tenía un nombre que... Un fracaso. Bueno, no, depende de la perspectiva siempre, pero tenía un nombre que daba miedo porque se llama Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso que para mí era un nombre más o menos familiar porque siempre fui al mismo colegio. Cuando ingresé al CBC y uno tenía que decir a qué colegio fue, miraba las caras de cuando yo empezaba a decir esclavas, la gente me miraba como diciendo, no sé dónde eso queda, ¿no? ¿Cómo se puede aprender en un sitio donde uno se llama esclava, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tenía que ver con la congregación religiosa a la que pertenecían estas monjas que eran de origen español. Sí. Y entonces hice... ¿Fue dura esa experiencia? Bueno, fue una experiencia un poco, yo diría, dicotómica, porque yo provenía de una familia que no era tan religiosa. Ajá. Y mi madre, sobre todo, que fue la que decidió que yo fuera a ese colegio, veía todas las otras virtudes que el colegio tenía. ¿Usted tenía más hermanas? No, yo tenía solo hermanos varones. ¿Cuántos? Bueno, numéricamente fui bastante inferior porque tenía 5 hermanos varones. Sí, y usted era Y sola. Yo era sola y era la tercera de 6. ¿Y alguien le dirigía la palabra? Cada tanto, pero bueno, eso... ¿Iba al arco o en el medio? Siempre al arco. Siempre al arco. Una Siempre al arco. sobreviviente. Exactamente. O sea, vamos a profundizar un poquito todo lo que se puede decir al aire, porque hay cosas Sí, que no se hay pueden decir cosas- al aire. No, hay cosas que son años de terapia, digamos, que tampoco vamos a ventilar. 5 varoncitos influyeron en su gusto futbolístico. También, Sí, porque si no, no la dejaban. Claro, en realidad por eso terminé yendo a un colegio de monjas. Mi madre dice que un día miró y yo estaba jugando al fútbol a la par. Toda embarrada. Y mi hermano decía marca y yo corría muy concentrada y le pareció que, bueno, tener una sola hija mujer y permitir que
se mimetizara con los hermanos varones. Pero bueno, la única oportunidad también de jugar e integrar un juego con ellos, ¿no? Porque claramente ellos a las muñecas no estaban dispuestos a jugar conmigo, ¿no? Mucho no. No. Una casa maravillosa que yo conocí extraordinariamente, de los últimos grandes caserones espectaculares, como la Casa del Ángel, casi una cosa maravillosa. Sí, era una vieja, claro, eran como esas casas que había en Belgrano, como también en Caballito, como había en Flores en su época, ¿no? Esas viejas Pero casas. fue una de las más resistentes, de las últimas que aguantaron. Sí, es verdad, resistieron bastante y bueno, y eso implicaba la ventaja de tener un cierto espacio para jugar, no solo al fútbol, pero mayoritariamente al fútbol, lo que impedía que creciera el pasto y que mi madre tuviera un jardín como la gente, ¿no? Pero cuando uno tiene 6 hijos, sí, y 5 varones. Es muy difícil todo. Y hay cosas que hay que resignar, sí. Papá médico. Papá médico, sí. Y en algún momento decano de la Facultad de Medicina. Sí, en realidad mi padre estudió en la UBA, fue médico, fue profesor de medicina interna en el Hospital de Clínicas, hizo toda su carrera en el Hospital de Clínicas desde el practicantado, que es el antecedente de lo que después fue la residencia. Tuvo grandes maestros en el Hospital de Clínicas, él tenía un amor enorme por el hospital. ¿De qué médicos te hablaba tu viejo? ¿Te acordás? Sí, bueno, mi padre consideraba algunos, Tiburcio Padilla era uno de sus maestros, bueno, Mariano Castex también. Todos nombres de hospital. Sí, y además, bueno, tenía un gran amor por los, digamos, por otros grandes médicos que habían pasado por el Hospital de Clínicas y por otros hospitales, un gran amor por la historia de la medicina argentina, de hecho escribió alguna vez libros sobre eso. Y bueno, y tenía un aprecio muy grande por esos personajes que, además de enseñarles medicina, eran modelos en más de un aspecto de la vida, ¿no es cierto? Eran personajes que lo marcaron. Transversal a todas las ideologías también, porque era un tipo muy respetado tu viejo, muy querido. Sí, exactamente. No sé si fue por la experiencia de tener 6 hijos, pero todos, sobre todo, señalaban su espíritu democrático. Era alguien que privilegiaba el diálogo aún con personas que desde antemano ya sabía que tenían más discrepancias que coincidencias. Pero él tenía una gran disposición al diálogo, ¿no? ¿Y cuándo decidiste estudiar medicina? Bueno, en realidad no tuve esas vocaciones marcadas de esa gente que dice que desde que se acuerda quería ser médico, ¿no? A mí me gustaba también la filosofía, estaba un poco en la duda. Pero bueno, claramente el hecho de haber elegido la misma profesión que mi padre muestra en un punto la identificación que yo tenía, ¿no? También es cierto que mi padre era una persona que trabajaba muchas horas, pero nunca se quejaba de cansancio. Era una persona que evidentemente disfrutaba de lo que hacía, y yo creo que de alguna manera pensaba que lo que él hacía era algo tan genial que él lo disfrutaba, le pagaban por eso, nunca se quejaba, nunca se cansaba, ¿no? Era una cosa medio idealizada. ¿Hermanos varones médicos? El más grande, sí, mi hermano más grande, que se llama igual que mi padre, se llama Alfredo Eugenio Bussi y es médico y también hace diagnóstico por imágenes. Bueno, ¿decisión que tomaste en 4º o 5º año, estudiar medicina? Sí, en 4º o 5º año. ¿Y la filosofía la dejaste para cuándo? La filosofía, la medicina también me permitió algunas reflexiones vinculadas a la filosofía. Lo que pasaba era que la carrera de filosofía son 5 años también de un estudio bastante dedicado y riguroso, y la salida laboral era algo que no parecía tan posible, ¿no? Entonces, ante esa disyuntiva, pensé que la medicina era algo que me iba a permitir de alguna manera ejercer un cambio más concreto en la realidad que yo tenía, más que la filosofía. Era como un cambio más evidente, ¿no? La posibilidad de reparar la salud en alguien. ¿Y tus primeros años te hacían mención a tu viejo? ¿Te Sí, reconocían? Exactamente. Bueno, y eso sí. era ¿lo llevabas qué? En realidad con dignidad, por lo que veo. No, tuve mucha suerte porque en realidad para mí eso significaba invariablemente que la gente, digamos, tuviera una buena disposición hacia mí. Mi padre era alguien que, habiendo hecho toda su carrera en la universidad, había dado clases y dio clases a generaciones. Él se jubiló, fue profesor emérito hasta que se murió y daba clases. Entonces me encontraba con mucha gente que me decía, tu viejo me dio clase, tu viejo me firmó la libreta cuando me recibí, o tu viejo dirigió mi tesis. Pero bueno, digamos, de alguna manera yo sabía que eligiendo la misma profesión que él y estudiando en la misma universidad, siendo que él era profesor, digamos que la cuestión del anonimato no iba a ser muy pionera, digamos, yo ya tenía... Y tú con tu hermano aparte. Y con mi hermano, que había sido ayudante de anatomía, así que sí.
Pero bueno, eso yo creo que cuando uno viene de la experiencia de ser una minoría, eso uno aprende de temprano a que no le pese tanto, ¿no? A mí me llamó la atención cuando trabajábamos ya hace, no voy a decir, algunos años, vos eras muy chica, pero yo ya era un hombre grande. Empezábamos a debatir sobre la medicina cubana, era 20 años de esto, y lo que nos llamaba la atención, después cuando me tocó conocer la situación de los médicos cubanos, es que son extraordinarios médicos como eran los médicos que me atendían a mí cuando eran chiquitos, o sea, te ocultaban golpeándote la espalda, pero no tienen no tienen aparatología. Exactamente. Entonces, son extraordinarios médicos para las emergencias, no sé, encontraron el tema del cólera en Haití, pueden enfrentar situaciones casi de emergencia en la guerra, pero cuando vos lo trasplantás al médico cubano, al Monte Sinaí de Nueva York o a cualquier espacio donde justamente haya diagnóstico por imágenes, una de las cosas que me contaban una de las médicas cubanas que conocí es que no tienen elementos, que el colapso de la Unión Soviética les impidió llegar al desarrollo de elementos tecnológicos. Son grandes médicos como si habláramos de mitad del siglo XX, ¿no? Sí, exactamente. Son médicos que están especializados y que tienen un nivel de excelencia en lo que se llama la atención primaria o el primer nivel de atención, ¿no? De hecho, son médicos que, por ejemplo, en Venezuela se exportan médicos cubanos porque son un recurso humano muy calificado y muy valioso. Pero bueno, es cierto que la tecnología de alguna manera ha impactado el ejercicio de la medicina y para el diagnóstico de algunas patologías hacen falta cierto tipo de estudios que si no están la tecnología disponible no se pueden hacer. ¿Cuándo decidiste empezar la especialización de diagnóstico por imagen? En realidad tenía por supuesto mi hermano mayor que había hecho la especialidad y paradójicamente una de las cosas que me gustaba era patología médica, pero la residencia de patología médica incluía hacer autopsias, que era algo que en ese momento me parecía un poco escabroso y sin embargo cuando hice la especialidad en medicina legal terminé, ¿no?, participando en las autopsias. Pero en aquel momento era algo que iba a tener que hacer sistemáticamente y me parecía que no sabía si me iba a sentir muy cómoda. En realidad las dos especialidades me gustaban porque implicaban poder ver algo objetivamente, ¿no? En el diagnóstico por imágenes, más allá de las habilidades del médico, hay una imagen que puede ser diagnóstica y que de alguna manera yo puedo compartir con otro observador. Es decir, no es solo lo que a mí me parece, si yo palpo o percuto a alguien, sino hay una evidencia objetiva que permite hacer un diagnóstico. Y en patología es lo mismo. Si uno toma una muestra de tejido y la estudia, uno puede hacer un diagnóstico y eventualmente compartirlo con otro observador. Vamos a ir al primer corte de esta entrevista y te quiero dejar dos preguntas. Una, lo que uno ve en la televisión, en las series, ¿no? Que, no sé, CSI siempre tiene médicos patólogos o médicos que les dan, dicen los que saben que los cuerpos hablan de alguna manera, ¿no? Y que son un gran auxiliar de la investigación criminal. Y la otra que te quiero hacer es, trabajaste en parte de un equipo de un premio Nobel de la Argentina en Gran Bretaña. Quiero que me hables de esas dos cosas. Estamos con Matilde Bull. Estamos ya recibida, diciendo, es verdad que lo que uno ve en la televisión, que los médicos como usted contribuyen mucho a develarnos qué dice los cuerpos para solucionar quiénes son los responsables de ciertos crímenes. Bueno, en realidad lo que las series relatan, digamos, de alguna manera lo que muestran es el trabajo de los médicos forenses, los criminólogos, porque no solamente son médicos. Lo que es interesante es que no solo la existencia, sino la multiplicidad de ese tipo de series, CSI, digamos, otras, dispararon las vocaciones por este tipo de ocupaciones y de profesiones. Que antes no eran. Claro, digamos, esto demuestra cómo el ideario de trabajo, las vocaciones muchas veces se vinculan con las películas, lo que uno ve como un entretenimiento, como eso puede
de alguna manera generar interés y despertar vocaciones. Un montón de gente empezó a enrolarse en estas carreras y quería formar parte de trabajos como los que veía en las series, ¿no? Por un lado hay que decir que este ideal de poder acceder a la verdad, de poder describir un crimen, de poder encontrar al culpable, es una aspiración bastante universal, podríamos decir. Y que tiene algún entretenimiento en el sentido del suspenso, en el sentido de poder aprender cuáles son las evidencias que nos llevan a concluir o a encontrar un cierto culpable, ¿no es cierto? Ahora, ciertamente la manera de trabajar y la tecnología disponible varía de acuerdo a los países, ¿no es cierto? Sí, lo que vemos es una tecnología extraordinaria, unas posibilidades, digamos, de los elementos tecnológicos, químicos que utilizan, que yo no sé si están al alcance de los médicos forenses de la Argentina, quizás sí. Sí, algunas tecnologías sí, otras no lo están, no solo de la Argentina, sino de otros países, ¿no? Pero sí es un tema que generó interés y que despertó vocaciones digamos que eso se vio el efecto que tuvo ese tipo de ficciones en la sociedad, ¿no? O en el auditorio que lo miraba. Antes de transformarse en una especialista de diagnóstico por imágenes, tuvo una idea que era estudiar afuera. Sí, tuve una posibilidad a través de compañeros míos de facultad que estaban en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, trabajando en el laboratorio de medicina, el LMB de Molecular Biology, el laboratorio de biología molecular, que dependía de la universidad y del Estado, y que trabaja, digamos, uno de cuyos jefes era César Milstein, que para aquella época ya había sido galardonado con el premio Nobel. Y sí, fue una experiencia de 3 meses, de rotar ahí, bueno, y ver en qué consistía el trabajo, que era un trabajo de laboratorio, 100% de laboratorio. Pero ¿Qué hace un residente? ¿Cómo es la vida de un residente en Cambridge? Bueno, la vida de un residente es... No digo la tuya, digo la de un residente. Sí, la vida de un residente en la mayoría de los países implica 3 o 4 años destinados al aprendizaje de una especialidad, que implica pasar entre 8 y 12 horas por día en el hospital y tener guardias rotativas que a uno le permitan foguearse con el trabajo que corresponde, tanto en la urgencia como en la demanda espontánea de pacientes programados, en lo que fuera. Y bueno, es un entrenamiento bastante duro en todos los países del mundo. Es una sistematización del aprendizaje de la medicina una vez que uno obtiene el título de grado, que cada vez implica programas que duran más años porque los conocimientos médicos se van haciendo más complejos. Las residencias que antes eran de 3 años ahora son de 5. Las residencias que antes se hacían directamente ahora requieren 1 año de cirugía o de clínica para poder tener una cierta base de medicina general y recién después aprender la subespecialidad. Porque una de las evidencias que también existe es que tenemos muchos médicos especialistas, pero después vienen los pacientes que tienen 5 tipos de estudios distintos, que toman medicación, que le indican 5 personas distintas, y nadie puede poner todo en conjunto y saber si hay interacciones que sean desfavorables o si hay algún síntoma que haya que estudiar un poco más. Entonces, el riesgo de la subespecialidad es que también deteriora la calidad de la atención médica, ¿no? Necesitamos también tener una perspectiva, un contexto para poder tratar al paciente. Tomaste la decisión de volver a la Argentina. Yo me acuerdo que fue una dura decisión, sí. No sabíamos qué hacer, había muchas cosas que pulsaban para un lado y para el otro, pero bueno, hiciste la opción por la Argentina, sí. Pudiendo haberte quedado en Gran Bretaña y desarrollar tu carrera médica allá. Y hiciste una opción por la medicina, ya por diagnóstico por imágenes, por la medicina privada, ¿sí? La verdad es que no voy a hablar demasiado de la medicina privada. Tuvimos un médico 1 año que fue jefe de traumatología de médicos, etcétera, etcétera. Después terminó siendo, se ve que no hace bien, y el tipo terminó siendo médico sin frontera, médico de la Cruz Roja, en medio de las bombas, los tiros, qué sé yo, y ahora está en un pozo de gas, que es el doctor Marán. O sea que no quedó bien de esa experiencia en la actividad privada. Pero cuando me mandaste el sello, hacía un par de años habíamos coincidido en un restaurante, y ya me habías dicho
que una de tus aspiraciones era integrar este cuerpo médico forense con tu especialidad. Volver al Estado, volver al sector público, teniendo todos los merecimientos y las posibilidades de que te vaya muy bien económicamente en el sector privado. ¿Por qué ese tipo de decisión de contribuir con el sector público? Bueno, yo creo que tiene que ver 100% con la experiencia de haberme formado en la universidad pública, ¿no? Es decir, yo pasé por el Hospital Piñero, hice una formación ahí, y el inconveniente que tiene la especialidad que yo hago es que requiere del equipamiento, justamente como decíamos recién, que en Cuba no existe, y hay un solo hospital que tiene un tomógrafo propio, que es el Ramos Mejía. Todos los demás tienen sus servicios de imágenes terciarizados, en cuyo caso es muy difícil tener un puesto en el ámbito de los hospitales públicos de la ciudad, dependiendo de la ciudad. Eso de alguna manera me llevó a trabajar en lugares privados donde también seguía aprendiendo y donde pude ejercer, digamos, de acuerdo a la modalidad en la que yo me sentía cómoda. Ahora, hay algo que existe en el ámbito del Estado y que tiene que ver con la posibilidad de reparar, en el caso de la salud, a las personas que se acercan y que recurren al hospital, donde el fin del hospital público, a diferencia de otros, no es el lucro, de la misma manera que en la universidad pública. La razón de ser de la universidad pública no es el lucro, por eso no se cobra, y en la medicina, como en el ejercicio de cualquier otra profesión liberal, eso determina la manera en que uno ejerce. Uno está ahí para curar a los pacientes, y las decisiones que uno toma no tienen una influencia económica, digamos. No importa si el paciente tiene medios o no, uno no cobra por atender a pacientes de determinado valor, de determinado poder adquisitivo. Entonces eso determina mucho la tarea, y en el ámbito de lo que yo hago, la medicina legal es la segunda especialidad que yo hice, pero el hecho de poder participar en el ámbito forense, justamente en el ámbito de depender de la justicia o ser auxiliar de la justicia, tiene las mismas características, que es poder reparar algo en el ámbito del Estado, ¿no? En este caso sería en uno de los poderes del Estado, pero que casi yo diría que representa una doble reparación, porque hay algo que tiene que ver con la salud, que es la medicina, que es lo primero que yo estudié en la especialidad, y por otro lado estar al servicio de la justicia. Es decir, uno también ahí puede reparar en términos de una balanza que se desequilibró y donde hay que restaurar un orden, o que hay que reparar un daño que no es solo de naturaleza médica, sino que tiene una razón de ser jurídica. Entonces, esa es la gran gratificación, digamos, poder ser un eslabón en un recorrido de ese tipo. Me alegra por la justicia argentina. Muchas gracias. Me alegra por la contribución que puedes hacer a una mejor medicina. Me alegra por haberte recuperado para el sector público, con todo lo que eso significa. Hay muchas veces que uno tiene que hacer la opción de ganar un mango más en el sector privado o hacer una experiencia en el sector público. Por supuesto, el sector público, la justicia, no está en el ranking de los más queridos, de los más respetados. Me parece que para los que opinamos como opinamos y hemos trabajado juntos, me importa nada lo que opine la gente de eso. Está lleno de gente decente, honrada, capaz, preparada, tratando de luchar contra las propias injusticias del propio sistema. Y te voy a hacer la última pregunta, vinculado a esto. Ganaste un concurso, fuiste designada, pero seguro que tenés un sueño para tu trabajo hacia adelante. Cuando tomaste esa decisión, cuando te forzaste, cuando te presentaste en el concurso y no sabías si lo ibas a ganar o no, todas las dudas que si ibas a ser reconocido o no, si podía haber algún acomodado, ¿sí?, que te ganara ese lugar, todas esas cosas privaron y vos te presentaste y lo ganaste. ¿Qué sueño tenías? ¿Qué te llevó? ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión definitivamente? Bueno, yo creo que la aspiración más grande es a poder introducir en el ámbito forense una tecnología más actual, más renovada,
que permita llegar a diagnósticos o a certezas o a conclusiones médicas que tengan más valor, que necesiten más detalle, que requieran de más tecnología. Eso también ha sido, digamos, la tecnología también ha impactado en esto, ¿no? Como se ve en CSI, por ejemplo. Entonces, poder impulsar el hecho de que esta tecnología también llegue al ámbito judicial y que no tenga solo una indicación, digamos, médico-asistencial, sino que pueda arribar a mejores conclusiones, sería un sueño para mí. Bueno, fue Matilde Busi. Si querés quedarte un rato más, ella seguramente se Muchas va a quedar gracias. un rato más con Claro. nosotros. Ahora fuera del aire la vamos a comprometer de alguna manera, no quiero jorobar, porque no solo CSI, en una época hicimos otra serie que se llamaba Moonlighting. con Maddie Weiss. Fue Matilde Busi, ¿sí? Ojalá venga más seguido por acá.